cuestionamientos al antiguo régimen generaron un fuerte impacto en la historiografía, pues, continuando las enseñanzas de los humanistas italianos, principalmente las historias de Florencia, de Maquiavelo y Guicciardini, los historiadores profundizaron la separación de lo mundano y lo divino y se acercaron a los acontecimientos históricos con mente crítica. Además, se emanciparon de la tutela del Estado y pocas de sus obras estuvieron a su servicio o bajo su dirección, aunque siguieron siendo vigiladas por los gobernantes y algunos textos fueron severamente censurados. En el siglo XVIII se emprendieron costosas expediciones con fines científicos, vinculadas al capitalismo industrial y a los intereses imperiales. El Océano Pacífico y sus numerosas islas, entre las que se cuentan más de 25.000, formaron el nuevo mundo de la Ilustración, y como había ocurrido con el descubrimiento y dominación de otras áreas geográficas, los recursos naturales y las costumbres indígenas significaron ricas fuentes del conocimiento y el arte. El enfrentamiento con gente extraña avivó la discusión en torno a las semejanzas y diferencias entre unos pueblos y otros, la clasificación de las razas humanas, la división entre civilizaciones y sociedades primitivas, la superioridad e inferioridad de las naciones, las etapas evolutivas de lo pobre y primitivo hasta lo rico y civilizado, y las causas del desarrollo y el atraso. En torno a esto, la obsesión enciclopédica por conocerlo todo ocurrió en forma simultánea al impulso por dominar y transformarlo todo. En este contexto, la ciencia de la historia cobró gran importancia al convertirse en un excelente vehículo de legitimación del colonialismo. Esto ayudó a que se independizara de otros saberes y adquiriera un propio objeto de estudio, el pasado humano. Con la Ilustración se adoptó un tono cada vez más marcadamente historicista. Para la enciclopedia, la memoria es, junto con la razón y la imaginación, una de las facultades que forman las tres divisiones del árbol o sistema. La historia es cosa de la memoria, la filosofía es fruto de la razón y las bellas artes nacen de la imaginación. Pero la memoria es necesaria a las otras dos. Por eso, cuando los antiguos llamaron a las musas hijas de la memoria, ¿acaso se daban muy bien cuenta de que esta facultad del alma es necesaria a todas las demás? Y los romanos levantaban templos a la memoria como lo hacían a la fortuna. En la nueva historiografía, la división del pasado humano supuso 4 edades: las antiguas civilizaciones, el pasado grecorromano, el milenio cristiano y la modernidad. De ellas, la antigua y la cristiana medieval se consideraron religiosas, supersticiosas y llenas de mitos, y la grecorromana y la moderna se clasificaron como ilustradas, científicas y críticas. No obstante, el interés de los ilustrados se dirigió a las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las más modernas, para dar cuenta así de las diversas manifestaciones humanas y completar el conocimiento del pasado. Consecuente con la exaltación de la historia de la naturaleza y su mecánica, los historiadores prestaron mayor atención a la historia de la industria, el comercio y la vida material, aunque conservaron la costumbre de atribuirle a los héroes y las grandes personalidades una importancia singular y enfatizar la vida de los héroes y los nobles, las discordias diplomáticas y las guerras, lo cual se convertiría en la historia de la política, de la diplomacia y de las cuestiones militares, lo que tanto criticaría a la historiografía francesa de Annales en el siglo XX. La preocupación por darle un orden evolutivo al pasado, es decir, una estricta organización espacial y secuencia cronológica, y de esta manera descubrir su proceso continuo e ineludible hacia la perfección, promovió entre los ilustrados la recuperación de la doctrina cristiana de la ley natural, que concebía a la totalidad de los seres humanos como integrantes de una misma especie, cuya naturaleza era en esencia la misma en todos los tiempos y lugares y perseguía metas universales comunes. Siendo así, las acciones humanas se hallaban determinadas, lo mismo que los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la naturaleza. Ni los seres humanos
ni los pueblos se imaginaban que, al perseguir cada cual su propósito, según su talante, a menudo en mutua oposición, siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza que ellos ignoran. Entonces, la historia se ocupaba de la narración de esos fenómenos y descubría en el juego de la libertad humana en grande un curso regular. Al descubrir y escribir la historia universal conforme al plan de la naturaleza, la humanidad tendería a conformar la asociación ciudadana, esto es, propulsaría la idea de la historia universal en un sentido cosmopolita, como lo concebía Kant. En este universalismo, unas veces una nación y otras veces otra representarán el florecer de la humanidad. La historiografía ilustrada francesa coincidió con la idea de Kant y en función de su universalismo se preocupó también por estudiar lo particular. El pasado aparecía como un cúmulo de experiencias de sociedades apartadas por el tiempo y el espacio que era necesario observar para distinguir los diferentes puntos de vista y las múltiples relaciones entre las cosas. Algunos escritores que viajaban fuera de Europa o leían los libros de viajeros y exploradores que se difundían en ese entonces, descubrieron la variedad de las costumbres humanas y la influencia de las condiciones geográficas en la diversidad social. Y ahí surgieron esquemas donde los distintos pueblos aparecen siguiendo cadenas de desarrollo hasta completar el mapa global del mundo. Voltaire y Condorcet pusieron especial atención en la manera en cómo los pueblos habían desarrollado los conocimientos artísticos, científicos o técnicos para dominar la naturaleza. La lucha contra la barbarie y la ignorancia apareció en ellos como la ley natural que había hecho posible la organización de las instituciones que configuraban la base de las civilizaciones. Rousseau, en cambio, no compartió ese punto de vista. Para él, las instituciones habían llevado a los hombres a alejarse de la naturaleza y perder la simplicidad, la pureza de corazón y la vida de la justicia natural, igualdad social y sentimiento humano espontáneo. El hombre artificial había aprisionado, esclavizado y arruinado al hombre natural. Con la Ilustración, la distinción entre crónica e historia dio un paso importante, ya que procuró que los rumores, los chismes, las anécdotas, los milagros y las alabanzas excesivas pasaran por un riguroso examen y, en su defecto, fueran eliminadas, además de rechazar la crónica, la simple sucesión cronológica de los acontecimientos, como ciencia. El pasado se asumió como maestro del presente y el futuro, y en ese sentido, la crítica, la principal actividad de la razón, se cultivó como el mejor método, el mejor camino de aproximación a la verdad, al procurar extraer del mar de datos y hechos menores las grandes lecciones a seguir. Esto a pesar de que a varios ilustrados consideraban la verdad como algo siempre pasajero o provisional. Las revelaciones bíblicas se minimizaron en favor de explicaciones fundadas en la razón y las religiones estudiaron, inclusive el cristianismo, como creaciones humanas más que como designios divinos. Esto dio lugar al comienzo de un nuevo campo de estudio conocido como religiones comparadas. La crítica a la Iglesia Católica y al cristianismo abrió nuevos terrenos de indagación histórica. Para los historiadores, secularizaron la idea de causalidad y dejaron de usar las fuentes puramente sagradas o de autoridades comprometidas con la teología. Para los ilustrados, la fortuna o lo divino no había dominado el mundo, sino las múltiples relaciones de causa a efecto, las causas generales y las causas particulares y no las órdenes secretas de la divina providencia, como lo había expuesto Jacques Bossuet. Propiciaban tanto el auge como la decadencia de las naciones. En el ambiente cultural, la expansión de la cultura escrita y la difusión del impreso captaron la atención de los trabajadores rurales y urbanos en el siglo XVIII.
Así fue en las grandes ciudades francesas como en los ámbitos agrarios apartados de ella. En ese siglo la alfabetización creció, y aunque el conocimiento popular siguió girando en torno a los textos religiosos, devocionales y la historia mitológica, la circulación de otro tipo de impresos y las reuniones de lectura donde se presentaron descubrimientos científicos y nuevas ideas sociales y políticas se multiplicaron. Los cuentos infantiles, los relatos de viajes, las biografías, las novelas y los periódicos se ofrecieron en las ferias y un mayor número de bibliotecas se abrió al público. Esto significó la aparición de escritores de alta y baja monta, es decir, desde aquellos que indagaron los problemas con seriedad y rigor, hasta los que vivieron de la nota roja, la pornografía o el escándalo público. Asimismo, la producción de impresos motivó la difusión de la prensa como un medio autónomo y la apertura de nuevos negocios, imprentas, librerías, casas distribuidoras, etc. Si frente a la cultura oral y la comunicación por medio de símbolos, mensajes ocultos e imágenes predominantes en los siglos anteriores, la cultura escrita ganó terreno, esto demandó el claro discernimiento y ordenamiento de las ideas en el cerebro para su expresión correcta, es decir, implicó un nuevo tipo de lógica y racionalidad que se preguntó por muchas cosas, entre ellas por la existencia de los seres intangibles, el demonio, el infierno o el mal. La enciclopedia alcanzó la condición de bestseller debido a los 25.000 ejemplares vendidos entre el reinado de Luis XV y el de Luis XVI, sin poder afirmar con certeza que haya sido asequible a artesanos y campesinos, aunque sus planteamientos hayan calado poco a poco desde los estratos altos y medios al resto de la sociedad francesa, además de convertirse como mercancía en un gran negocio. Lo que sí se puede asegurar es que en el siglo XVIII la sabiduría mundana se revaloró y los científicos, los eruditos y los cultivadores del arte y del buen gusto empezaron a ser admirados. Estos se reunieron en las cafeterías, las tabernas, los clubes y los salones que empezaron a proliferar en los centros urbanos para relatar sus experiencias, sus viajes a tierras exóticas y para intercambiar puntos de vista y debatir sobre asuntos como la función de las religiones y la moral, el comportamiento de los astros, la naturaleza de los seres humanos, los animales y los vegetales, los derechos de los gobernantes, etc. Algunos de ellos lo hicieron con relativa apertura, pero ante la presión, la vigilancia y la censura de la monarquía, otros se vieron obligados a fundar sectas o logias masónicas. Entre los grupos clandestinos que cultivaron la sabiduría, destacaron más de 600 logias masónicas distribuidas por Francia, con notables diferencias, desde aquellas que reinstalaron ritos ocultistas de antiguas religiones orientales, hasta las que, con un perfil moderno, convirtieron sus reuniones en momentos de divulgación de los principios de la física, la astronomía y las matemáticas. Fueron un antecedente y modelo de los partidos políticos y la sociedad democrática, y constituyeron núcleos de desestabilización cultural y oposición al antiguo régimen y al autoritarismo prevaleciente en las relaciones sociales, tanto en la vida cotidiana y familiar como en la vida laboral y política. Además de despertar la curiosidad por conocer la naturaleza y la esperanza en un nuevo estado de cosas. En las logias y los grupos religiosos se cultivó el espíritu de hermandad y solidaridad, y la idea de que el conjunto de pueblos unidos denominado humanidad seguiría inexorablemente un mismo proceso hacia la perfección. En algunas de ellas influyeron los Illuminaten, iluministas alemanes, quienes deseaban la supresión de la Iglesia Católica, la familia y la propiedad de los medios de producción, y luchaban por la igualdad, la justicia, la fraternidad, así como por el desarrollo de la investigación y las experiencias que llenaran la vida de sentido.